Invito a los señores diputados a ocupar sus bancas. Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Presente. Diputado Allende. Presente. Diputada Angerosa. Diputado Anguiano. Presente. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Presente. Diputado Valer. Diputado Bisogni. Presente. Diputado Arrichón. Diputada González. Diputado Guzmán. Presente. Diputado Neteman. Presente. Diputado Koch. Presente. Diputado Lamadrid. Presente. Diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Presente. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Presente. Diputado Navarro. Diputado Zuna. Diputada Pros. Presente. Diputado Riganti. Diputado Rotman. Presente. Diputado Ruberto. Presente. Diputado Sosa. Diputada Tasistro. Presente. Diputada Toller. Presente. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Urribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Vázquez. Presente. Diputada Viola. Presente. Diputado Vitor. Diputado Zavallo. Señor presidente, le informo que están presentes 33 señores diputados. Con la presencia tiene la palabra el diputado Troncoso. Sí, señor presidente, para justificar la inasistencia del diputado Valer por problemas de hacer trámite fuera de la provincia. Se tomará debida nota. Decía, con la presencia de 33 señores diputados, queda abierta la tercera sesión ordinaria del 139 periodo legislativo. Invito a la señora diputada Emilce Pros y a izar la bandera nacional y al señor diputado Raúl Antonio Riganti a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción para poder alterar el orden de la sesión y pasar a partir de este momento a rendir los homenajes y luego seguir con la sesión. Hay una moción, entiendo, sí, entiendo que se debe a la presencia de don Nino Erro, a quien hoy homenajeamos, no solo por sus 100 años de edad, sino también por su trayectoria. Aprobado, entonces pasamos al turno de los homenajes. Tiene la palabra la diputada Tasistro. Señor presidente, bueno, hay un expediente que trataremos seguramente a posteriori, que es el 22770, cuyo autor también es usted y quien habla, donde de alguna manera le rendimos homenaje en el turno de los homenajes. Yo digo que celebramos el centenario del nacimiento, del natalicio del doctor Saturnino Sixto Erro, que si bien es oriundo de la ciudad de Corrientes, se entrerrianizó allá en su adolescencia cuando estudió en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay y posteriormente echó raíces en nuestra querida Gualeguay, llevando adelante toda una trayectoria social, profesional y política que nos enorgullece a todos los gualeyos. Don Saturnino Erro fue diputado nacional entre el año 1948 y 1952 y es uno de los testimonios vivos de la historia del movimiento nacional justicialista. En mi carácter de justicialista y compartiéndolo con todos acá, con el cuerpo entero, el cuerpo legislativo entero, porque cada uno en su bandera partidaria tiene a quien rendirle homenaje. Yo los invito a acompañarnos en este momento en el que lo tenemos presente
como historia viva de lo que fue una época de oro para nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declara su beneplácito por la celebración del centenario del nacimiento del diputado nacional mandato cumplido y dirigente político del Movimiento Nacional Justicialista, doctor Saturnino Erro, quien nos acompaña en la presente sesión. Por lo expresado, invito al señor presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Uribarri, a la diputada provincial María Elena Tacistro, a hacer entrega de este reconocimiento. Bueno, muy brevemente, don Nino, le voy a decir, Saturnino está en su partida de nacimiento, pero todo el mundo lo conoce por Nino. Días atrás tuvimos la enorme dicha de compartir junto con Mariela y cientos de amigos y compañeros y correligionarios, porque había de todos los palos, en la ciudad de Gualeguay, el cumpleaños, los primeros 100 años de don Nino. Decirle que cuando decidimos con Mariela hacer este homenaje, hace algunas semanas atrás, lo hacíamos muy convencidos de que era merecidísimo este homenaje. Hoy, como se lo dije hace un ratito al oído, estamos con sentimientos encontrados, porque no pensábamos aquel día que decidimos hacerle este homenaje, que justo hoy, ese día que usted fundó, ese partido que usted fundó, el Partido Peronista, junto a un puñado de dirigentes del país, iba a ser intervenido. O sea, hay un sentimiento de alegría por un lado y de bronca por otro. Lo digo como secretario general del partido a nivel nacional. Y le pido la licencia a los diputados de nuestro partido que pueda hablar de esta manera, diciendo lo que siento. Y lo más lamentable que no solo no encontramos los argumentos válidos para tal intervención, sino que el interventor tiene como último antecedente haber quemado las urnas de Catamarca porque no le iba bien en la elección. Triple castigo para los peronistas. Pero bueno, decirle, don Nino, que repetirle lo que le dije ese día en el almuerzo, que fue almuerzo, merienda, porque estuvimos varias horas, que para mí es un orgullo, no como presidente de la Cámara, sino como peronista de estar este día ocupando una banca y la presidencia en este homenaje que le hacemos a usted. Mariela dijo algunas cosas, pero quiero que los demás diputados y diputadas sepan otras más. Usted no solo fue diputado nacional, Juan Domingo Perón lo comisionó a usted para que redacte nuestra hermosa 20 verdades y la Carta Peronista. Luego sufrió como sufren muchos dirigentes políticos, no es privativo del peronismo, como han sufrido dirigentes políticos a lo largo de esta historia, cíclicamente cárceles. Contarles que don Nino compartió cárcel y charlas, nada más nada menos que con John William Cook, esas charlas políticas que usted el otro día me contaba, o las charlas con don Héctor J. Cámpora también en esa cárcel, o lo que también nos contó el otro día cuando le cantaba a Hugo del Carril en la cárcel de Las Heras. La verdad, dijo Miriam, historia viviente, pero vaya, qué historia viviente, no es cualquier historia viviente la suya. O las veces que usted atendía con Evita en la sede del Consejo Deliberante, a esas colas interminables de familias humildes que iban a ver la Evita para que les tendiera una mano, una solución. O la charla de adoctrinamiento, que las tuvo y muchas con nuestro líder, Juan Domingo Perón. Así que, don Nino, de corazón, en nombre de todos, aquí no hay distinción de banderías políticas, en nombre de todos los diputados y diputadas aquí presentes, decirle que como entrerrianos, porque sabemos que usted es entrerriano por elección, nació en Corrientes, pero es entrerriano por elección, como entrerrianos nos sentimos tremendamente felices y orgullosos de que esta Cámara de Diputados sea honrada con la presencia suya, y este homenaje es un humilde reconocimiento a un hombre que queremos muchísimo. Muchas gracias. Para leer esto.
Sí, yo le tengo este. Ahí está. Señor presidente e integrante de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, estoy muy agradecido y emocionado por el agasajo que se me formula al cumplir 100 años de edad. Correntino de nacimiento, efectivamente, y entrerriano de adopción, he corrido un largo camino desde la infancia a pleno campo y monte del departamento de Monte Casero, a 30 kilómetros de la ciudad de Cursucuatiá, donde mi familia adquirió por compra una vivienda. Y cuando tenía 7 años de edad, inicié mi estudio en la escuela Manuel Belgrano. Posteriormente, ingresé al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, donde estuve con discípulos que fueron compañeros toda la vida. Siempre recordaré la insignia erigida en el frente del colegio, que decía "in hoc signo vince", es decir, con este signo vencerás, esculpida por el general Justo Nacional de Urquiza. En realidad, Urquiza para mí, con esa inscripción, constituyó un gran patriota argentino, porque era un extraordinario guerrero de la espada y sin embargo erigió el libro como protagónico para la Argentina. Me casé con una entrerriana, Elsa Beatriz Morán, a la que conocí en Gualeguay, donde fui convocado como subteniente de reserva al Regimiento 3 de Caballería. Cumplimos 75 años de casados y hemos logrado tener 6 hijos, 17 nietos y 25 bisnietos en esta querida provincia de Entre Ríos. Los años que he vivido son muchos, como también lo fueron las dificultades de la vida que me han tocado afrontar. El haber ejercido el cargo de diputado nacional y la experiencia de mi vida me han convencido de que la labor parlamentaria constituye un valor fundamental para la constitución del futuro del país. Vayan entonces las mayores auspicios para que los señores legisladores se encuentren siempre fortalecidos para trabajar por la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo argentino. Muchas gracias. Muy lindo, muchas gracias. Y en la palabra el diputado Rothman. Primero, felicitar al diputado nacional mandato vencido, don Nino Erro. Felicitaciones también de nuestro bloque. Presidente, yo quiero hacer un homenaje porque hace pocos días, el día 7 de abril,
se conmemoró el Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud se fundó sobre la base del principio de que todas las personas deberían poder hacer efectivo su derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr. Todos los años la Organización Mundial de la Salud programa su estrategia y lo publicita a través de un lema, que deben llevarlo adelante los países miembros de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud es la rama máxima de la salud mundial y depende de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas. Años anteriores los lemas se llevaron adelante con, por ejemplo, la atención primaria para la salud, cuando se publicitaba que queremos salud para todos en el año 2000. La estrategia y la herramienta era la atención primaria, otro año la lactancia materna, otro año la lucha contra el SIDA, la prevención. Este año el lema es salud para todos a través de la cobertura universal de salud. Y le traigo acá porque hace un par de meses tuvimos alguna diferencia con un senador provincial también, donde opinábamos libremente sobre la cobertura universal de salud, y ahora me encuentro, hace pocos días, cuando se conmemora el Día Mundial de la Salud, que el lema es la cobertura universal de salud. Por lo tanto, la salud para todos ha sido la visión que ha guiado a esta institución en los 7 decenios de vida que tiene la Organización Mundial de la Salud. También es el motor de la actual iniciativa impulsada a través de toda la organización de ayuda a los países a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. La experiencia ha demostrado una y otra vez que la cobertura sanitaria universal se logra cuando existe una firme determinación política. Este año, en que se celebra su 70º aniversario, la Organización Mundial de la Salud pide a los líderes mundiales que respeten los compromisos que contrajeron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible allá por el año 2015 y que se comprometen a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas. Este compromiso lo firmó el gobierno anterior, cuya presidenta era la señora Cristina Kirchner. Ello significa garantizar que todas las personas en cualquier lugar puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar apuros económicos. Además, nadie debería elegir entre una buena salud y otras necesidades vitales, como tampoco tendría que elegir entre comprar un medicamento o comprar un pedazo de pan para la familia. ¿Qué es la cobertura universal de salud? Es una reorganización y modernización del sistema de salud con el objetivo de hacerlo más eficiente en la obtención de mejores resultados de salud de la población. Tiene su eje central en el ciudadano y procura hacer más fácil su camino al sistema de salud. La cobertura universal significa que todas las personas y comunidades reciben los servicios de salud que precisan sin sufrir por ello dificultades económicas. La cobertura universal permite a todas las personas tener acceso a servicios que tratan las principales causas de morbilidad y mortalidad y garantiza que la calidad de estos servicios sea lo suficientemente buena como para lograr mejorar la salud de las personas que lo reciben. Es el fortalecimiento del sistema público de salud gratuito vuelvo a repetir, gratuito, porque hay gente que piensa que cuando se empezó a implementar este sistema decían que se iba a privatizar la salud pública. Es el fortalecimiento del sistema público gratuito que llevan adelante la nación, las provincias y los municipios. Identifica también la población, le asigna un médico de cabecera y un equipo a cargo de su salud, facilita el acceso a la información de salud a través de una historia clínica, que es una historia clínica universal, donde podemos abrir la historia clínica en La Quiaca, que va a tener la misma historia clínica de acá, como si un paciente de Paraná. Y además realiza un diagnóstico del estado de salud de la población para adaptar en forma constante los servicios y prestaciones a las necesidades de la población y a los problemas de salud. Señor Presidente, la cobertura universal de salud es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable como tope para el año 2030. A nivel global, consiste en asegurar que todas las personas reciban los servicios de salud que necesitan con adecuado acceso y calidad, sin tener, y vuelvo a repetir, sin tener que sufrir penurias financieras para pagarlo.
en el momento que lo necesite. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluido nuestro país, han acordado tratar de alcanzar la cobertura sanitaria a más tardar en el año 2030. En nuestro país se implementó como prueba piloto este programa en el departamento de Guaymallén, Mendoza, hace pocos meses atrás. Yo lo consulté con la gente que lleva a cargo este programa y me comentan que es muy satisfactorio cómo se va desarrollando. Esto se debe a que este gobierno tiene la férrea voluntad de revertir la indefensión que padecen muchos argentinos que tienen que acudir a la salud pública y muchas veces no tienen respuesta. También debemos informar que nuestra provincia adhirió el pasado año a este sistema. Todo esto indica que para mejorar la salud de la población se necesita voluntad política, como ya dije, de sus gobernantes, porque la salud no es solamente cosas de médicos y enfermos, porque para lograr un buen estado de salud de la población necesitamos que todas las políticas que hacen a la convivencia diaria funcionen. Así, no podemos pretender tener buena salud si no dotamos a la población de una vivienda digna. No podemos pedirle que tenga buena salud un chico que vive en una casa muy precaria donde en invierno se cuela el viento, el frío y la lluvia y en verano no tenga agua potable. Y no podemos pedir tampoco que tenga buena salud si no lo podemos dotar de agua potable y no podemos dotarle de cloacas, donde vemos muchas veces los chicos en algunos barrios muy precarios en pata caminar con agua en las cunetas donde la materia fecal está flotando. Tampoco podemos pedirle o aspirar a tener buena salud si no tenemos salarios dignos. Acordémonos que un policía gana 20.000 pesos por mes. Y tampoco podemos pedirle que tenga buena salud cuando no tiene una vestimenta adecuada. En invierno no tiene cómo taparse y en verano andan a lo mejor vestidos distintos. Y tampoco podemos pedir buena salud si no tenemos derechos humanos, si no tenemos buena educación, aunque sea la educación para que sepan que la salud pública es una obligación indelegable de los gobiernos y cuando van a un hospital público, el médico o el profesional no lo atiende para haciéndole un favor, sino lo atiende porque es una obligación indelegable que tiene el Estado de brindar salud para su pueblo. Queremos informar que a esta honorable Cámara que tenemos prevista una audiencia que va a ser posiblemente en mayo con el Ministro de Salud de la Nación, doctor Rubinstein, donde le solicitaremos, entre otras prioridades, que son muchas las que padecemos, la posibilidad que esta estrategia puede ser instalada en nuestra provincia como una herramienta para mejorar el funcionamiento de la salud que tanta falencia arrastra y que hasta la fecha no han sido resueltas. También quiero informarles que vamos a empezar a trabajar para que cuando demos fin a nuestra gestión, la provincia de Entre Ríos tome a la salud como una política de Estado. Y lo vamos a trabajar y vamos a invitar a todos los bloques de esta honorable Cámara para que entre todos podamos elaborar una ley para que salud sea por fin una política de Estado. Gracias, presidente. Voy a proponer primero un brevísimo cuarto intermedio para que el principal homenajeado... se va a referir... Sí. Tiene la palabra el diputado Artusi. Para adherir al que creemos merecido y necesario homenaje a don Nino Erro con motivo de cumplir sus 100 años, para quien, como en mi caso, hemos compartido las aulas del histórico Colegio del Uruguay, fundado por Urquiza, con ese lema Inox Igno Vinces, que escucharlo de un exalumno de esa casa de 100 años, a todos los que pasamos por ahí nos llena de emoción. Y una persona comprometida, más allá de nuestras diferencias políticas, que, como ha sido dicho por usted, presidente, pagó caro, incluso con cárcel, el mantenerse fiel a sus convicciones. Creemos que hace que este homenaje sea particularmente necesario y merecido. Muchísimas gracias. Ahora sí, propongo un brevísimo cuarto intermedio para que nuestro principal homenajeado pueda retirarse y lo despedimos con un fuerte aplauso.
Continúa la sesión. Sí. Por secretaría se hará lectura. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, para hacer una moción de que se omita la lectura si no hay objeción de ¿Hay los una señores y moción? señora diputada y se dé por aprobada. Hay moción que estén por aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la primera sesión ordinaria realizada Hay una moción de reconsideración de volver al turno del homenaje. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Báez. Gracias, presidente. Trataré de ser breve, pero me parece que en este recinto no podemos dejar pasar una reflexión sobre lo que está ocurriendo en América Latina, concretamente en Brasil y en otras naciones de este continente. El pasado 26 de noviembre en Honduras hubo elecciones. Fueron escandalosas, desencadenaron infinidad de denuncias sobre fraude, 34 personas muertas en la represión. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ratificó su resultado a pesar de que incluso los veedores internacionales sostenían las fuertes sospechas de fraude. El llamado lawfare o guerra jurídica logró en estos últimos días meter preso a quien fuera el mejor presidente en toda la historia del Brasil. Y muy posiblemente en los próximos días se proceda a su proscripción para las próximas elecciones que se van a desarrollar en el mes de octubre, cuando es justamente por lejos el candidato favorito del pueblo de aquella nación. Un nuevo plan Cóndor, presidente, es lo que estamos viviendo en América del Sur. Este plan ya no necesita de dictaduras militares que instauren o que ayuden, que posibiliten instaurar el modelo por el cual las corporaciones cooptan el aparato del Estado para llevar adelante sus planes. Este nuevo plan Cóndor, como bien lo explica Estela Caloni, solamente necesita de esa alianza mediática y judicial para callar y eliminar todo tipo de oposición, gremial, sindical, política, social. A Lula no lo van a quebrar ni desanimar porque es perseguido y es un luchador desde hace muchos años y ya conoce lo que es estar privado de la libertad. Lo que resulta muy triste es que el tribunal que lo condenó lo hizo bajo la amenaza militar que a través de los medios hegemónicos daban a conocer importantes jefes militares, entre ellos nada menos que el jefe del ejército de aquella nación. Concretamente y expresamente, literalmente casi, decían: si Lula no va preso, estamos obligados a dar un golpe militar. Esas amenazas se disimulaban. Los medios hegemónicos ponían el volumen de su información sobre la prisión de Lula, que de alguna manera cierra el círculo del golpe mediático, jurídico, empresarial y parlamentario que destituyó tiempo atrás a Dilma Rousseff. Pero lo de Lula no es lo único, presidente. Ha habido otros hechos similares y todos tienen un vertebrador común: golpes de derecha contra gobiernos populares, y de allí sostenemos que los cuestionamientos a los líderes populares son políticos, con el objetivo de instalar gobiernos liberales y antipopulares. Ocurrió en el 2002 en Venezuela, cuando Chávez había puesto la renta petrolera en beneficio de las mayorías. Ocurrió en 2008, cuando Evo debió afrontar el paro cívico instrumentado por los poderosos de aquel país, coordinados por el representante de George Bush, que querían recuperar el control de los recursos estratégicos. Ocurrió en 2010 en Ecuador, cuando Correa cerró la base militar estadounidense. Al frente de ese golpe estaba la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
la misma que en complicidad con los empresarios bolivianos llevaba adelante el golpe contra Evo. Casualidad que las estadísticas indicaban que el presidente Correa había construido de la sociedad ecuatoriana una de las sociedades más igualitarias en la América contemporánea. Ocurrió nuevamente en el 2012, cuando bajo los cargos de mal desempeño de sus funciones, los sectores que por décadas habían defendido el status quo de una sociedad injusta derrocan a Fernando Lugo en Paraguay. Nada vamos a agregar respecto de cuáles son las políticas que sucedieron al gobierno de Cristina, pero sí hoy debemos decir que hoy, justo hoy, así como en Brasil, le quitan la libertad y proscriben al principal opositor político, en la Argentina hoy intervinieron al principal partido político de la oposición. De manera que en todos los casos lo que se observa como un engendro común es la connivencia de sectores del Poder Judicial y de las corporaciones empresarias y mediáticas. Por ello, presidente, nuestra tristeza, nuestro repudio, nuestro rechazo a lo que ocurre en Brasil, nuestra esperanza de que Lula recupere rápidamente la libertad porque supo sacar de la pobreza y llevar a condiciones de dignidad y justicia a más de 40 millones de hermanos brasileños, más de una Argentina entera que conoció la dignidad del ser humano de la mano de Ignacio Luis Lula da Silva. Por eso también nuestro repudio a la intervención del Partido Justicialista y el pedido de inmediata reposición de sus autoridades legítimamente constituidas. Y por último, un llamamiento a todas las fuerzas políticas democráticas, como también a los sectores sociales, trabajadores e intelectuales del campo nacional, para construir un gran frente que defienda a toda la patria grande de este nuevo Plan Cóndor. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Artusi. Gracias, presidente. Más allá del homenaje al que nos adheríamos recién, queremos recordar que hoy se conmemora el Día de la Ciencia y la Tecnología y del investigador científico-tecnológico. El 10 de abril, precisamente en honor a ser la fecha del natalicio de un científico argentino como fue Bernardo Husay, que obtuvo el premio Nobel en 1947 por sus notables avances en el campo de los descubrimientos científicos, en particular de la medicina. La Conferencia General de la UNESCO proclamó esta fecha, el Día de la Ciencia y la Tecnología, en honor al natalicio de este brillante científico argentino, fundador además del CONICET, y también queremos, por ende, rendir homenaje y reconocer la labor de todos los científicos y los investigadores que en el campo de la ciencia y la tecnología en nuestro país y en nuestra provincia hacen tanto por el progreso, por el desarrollo y, en definitiva, por la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo. Bernardo Husay tiene muchas frases acerca de la importancia de la ciencia y la tecnología como política pública a favor del desarrollo, y particularmente abogaba porque no se descuide el campo de la investigación básica, ese que a veces es tan denostado porque quizás el ciudadano común no ve todos los días, porque no puede ser de un día para otro, obviamente, el fruto de la investigación científica, y alguno podría preguntarse para qué sirve investigar en ciencias básicas y quizá preferiría que se investigue en cuestiones aplicadas, pero todos los desarrollos científico-tecnológicos y todos los grandes inventos y todos los grandes adelantos y todas las grandes conquistas concretas que redundan en definitiva en mejoras económicas y en mejoras en las condiciones de vida de los pueblos están precedidas por algún gran avance en el campo de la ciencia básica por parte de algún científico que quizás no tuvo plena conciencia de para qué iba a servir ese gran descubrimiento o esa gran investigación científica que estaba llevando adelante. De modo que este 10 de abril rendimos homenaje a la memoria del doctor Bernardo Husay y hacemos un expreso reconocimiento y agradecimiento a todos los investigadores de la República Argentina y de nuestra provincia de Entre Ríos. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Viola.
Pensé que había pedido la palabra. Sí, pero está bien. Solamente para, buenas noches, señor presidente, para saber la intervención del diputado Báez en el carácter de homenaje, ¿hizo el aporte que hizo o como proyecto de declaración de repudio? De homenaje, señora diputada. De homenaje. De homenaje. Bueno. Tiene la palabra el diputado Guzmán. Diputado Báez, para rendirle un homenaje al expresidente de la República Federativa de Brasil, Lula da Silva. El diputado Báez prácticamente hace una cronología exacta de algunas consideraciones a la cual creo que compartimos bastante los que estamos acá en un 100%. Simplemente quiero apelar a mi memoria y a mi sentimiento al ver tirar fuegos artificiales cuando el expresidente Lula fue detenido en el aeropuerto o llevado a la ciudad donde lo detuvieron. A raíz de eso, en el 2005, señor presidente, Lula cometió un delito enorme que fue participar de la cuarta cumbre de las Américas junto con varios presidentes, casi todos los presidentes de Latinoamérica, en lo que fue la ciudad de Mar del Plata. Algunos recuerdan, fue el responsable de llevar una pala, como nombró en su momento el comandante Hugo Rafael Chávez Fría, porque en ese momento se enterró al ALCA. Y me parece que ese delito, señor presidente, junto con uno que se cometió también el 23, creo, de mayo, en la semana de mayo del año 2008, donde usted seguramente estuvo... No, usted no debe haber estado, señor presidente, porque en ese momento en este país un senador actual de la República hacía piquete y cortaba ruta. Fue en mayo del 2008 donde en Brasilia, otro delito del expresidente Lula, se crea la ONASUR frente a lo que fue en ese momento la crisis enorme de la burbuja financiera en Estados Unidos, que tuvo aparejados cientos de inconvenientes y a lo cual las bolsas del mundo tuvieron muchas bajas en millones y billones de plata, de dólares. Ese mismo 2008, Lula comete otro delito que fue en la cumbre fue en la ONU, señor presidente, creo que fue en la asamblea número 63, donde inicia Lula da Silva la asamblea. Fue una asamblea que solo hablaron 3 presidentes. Lula lo siguió Bush y terminó Sarkozy, donde Lula declara la tiranía del mercado internacional y donde declara al sistema financiero de los Estados Unidos responsable de cientos de millones de personas que sufren en el mundo miseria y hambre. Esa misma cumbre fue donde nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia, o mejor dicho, le pone un nombre hasta la que ese momento nadie se animaba a hablar, que fue el efecto jazz. Y habla del mayor salvataje, habla de la intervención estatal más grandilocuente y de mayor envergadura que se tiene recuerdo, que fue la que tuvo que hacer el Tesoro de los Estados Unidos a los bancos. Muchos que nos hablaban a nosotros de tener un Estado intervencionista. Bueno, fue en ese 2008 donde Cristina, en esa asamblea, Lula, insisto con esto, Lula abre hablando de la tiranía de los mercados y comete lo que para mí es el tercer delito. Pero como si fuese poco, señor presidente, en junio, y me acuerdo bien la fecha porque fue un 16 de junio del 2009, ese 16 de junio que nosotros tanto lamentamos, porque como también dijo un operador de vuelo que a Lula había que tirarlo por la ventana del avión, en este país se tiró gente de aviones y ese 16 de junio en la Argentina, en el 55, se bombardeó una plaza de civiles desde aviones. Se ve que hay algunos que tienen algunos temitas con los vuelos y con los aviones, señor presidente, y que son totalmente antidemocráticos. Ese 16 de junio del 2009, Lula comete lo que creo yo que es uno de los delitos que no le van a perdonar nunca en la ciudad en los Urales rusos, Ekateringrado me parece que es, porque cambiaron el nombre en el año 91, pero era en los Urales rusos, forma junto a Rusia, India y China el famoso BRIC, señor presidente, anunciando un nuevo polo de desarrollo en el mundo. Indudablemente los sistemas financieros actuales,
los que integran el OSDE-CONCE, digo yo, esa organización para la para la cooperación del desarrollo económico, donde nosotros desde el Gobierno Nacional actual nos morimos por estar y estamos haciendo todos los deberes para querer tener OSDE-CONCE en el mundo, pero aparentemente todavía no reunimos algunos requisitos, sobre todo de fiabilidad financiera, hace que el expresidente Lula sea condenado por los mercados internacionales financieros del mundo a lo que es, como decía el diputado Báez, una de las atrocidades y uno de los atropellos que está viviendo nuestra América Latina. ¿En función de qué? De querer vivir con lo nuestro, de querer desarrollarnos con lo nuestro, de no ser una colonia, señor presidente, y que nuestros pueblos tengan autodeterminación política. Muchísimas gracias. Continúa la sesión. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la primera sesión ordinaria realizada el día 27 de febrero. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Aprobado. Por prosecretaría se hará lectura de los asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción de que las comunicaciones oficiales se omita su lectura y que quede a disposición de los señores y señoras diputadas. Lo mismo las sugerencias ciudadanas, los dictámenes de comisión pasen al orden del día de la próxima sesión, lo mismo que el proyecto del Poder Ejecutivo que pasen a las comisiones correspondientes y los proyectos venidos en revisión de la misma manera pasen a las comisiones que quedaron predeterminadas. Hay una moción del diputado Navarro, los que estén por la afirmativa, aprobado. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, voy a, de acuerdo a lo que hemos acordado en labor parlamentaria, voy a pedir que queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números de expediente 22.726, 22.728, 22.732, 22.743, 22.744, 22.745, 22.749, 22.753, 22.754, 22.755, 22.760, 22.761, 22.765, 22.769, 22.770, 22.772, 22.773 y 22.778. Que los pedidos de informe, que son los expedientes números 22.751, 22.756, 22.762, 22.767 y 22.775, que cuentan con las firmas reglamentarias, sean comunicados. Y el resto de los proyectos sean remitidos a las comisiones indicados en los asuntos entrados. Si hay sentimiento, se procederá según indicado por el diputado Navarro. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Troncoso. Gracias, presidente. Para que quede reservado en Secretaría el expediente 22.647 que viene con revisión del Senado. Hay una moción. Queda reservado en Secretaría. Tiene la palabra el diputado Artusi. Perdón. Sí, tiene la palabra el diputado. Señor presidente, para decir que de los proyectos que ingresan fuera de listas, pedir el ingreso del proyecto 22.800 y que quede reservado en Secretaría. El expediente 22.646, pedir su ingreso y su reserva en Secretaría. Creo que a lo que se refería el diputado Troncoso, que es el 22.647, corresponde pedir el ingreso y su reserva en Secretaría. Tiene la palabra el diputado Artusi. Sí, señor presidente. Para solicitar se me considere firmante del expediente 22.800 que el diputado propinante ha solicitado su ingreso fuera de lista, y también solicitar que fuera de lista ingrese una nota que hemos presentado en el día de la fecha, que obra en el expediente 443, por el que informamos a la Presidencia
la conformación de un bloque legislativo denominado UCR en Cambiemos, que estará presidido por la diputada Lena y cuyo vicepresidente será el diputado Sosa. Gracias, presidente. Hay una moción de los diputados Navarro, Artusi y Troncoso. Afirmativo, se ingresan los expedientes y la nota recién mencionada por el diputado Artusi. Se reservan, perdón, los expedientes y la nota. Mociones de preferencias y sobre tablas. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.646, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en Distrito Primero, municipio de San José, con destino a la ampliación de la escuela número 83, Justo José Urquiza. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Hay una moción, se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.647, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación dos fracciones de terreno ubicadas en el municipio de Aranguren, departamento Nogoyá, para la ampliación de la planta urbana y el emplazamiento de una planta de residuos sólidos. Tiene la palabra el diputado Troncoso. Sobre tabla, señor presidente. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 del voto del presidente. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 22.726, 22.728, 22.732, 22.743, 22.744, 22.745, 22.749, 22.753, 22.754, 22.755, 22.760, 22.761, 22.765, 22.769, 22.770, 22.772, 22.773, 22.778 y 22.800. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar, de acuerdo a lo que hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente se lo ponga en consideración de la misma manera. Hay una moción, se requieren 2/3. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó el tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.646, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en Distrito Primero, municipio San José, con destino a la ampliación de la escuela número 83. Se va a votar el proyecto primero en general. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero, se requieren 2/3. Aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. El sexto es de forma que queda sancionado y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.647, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación dos fracciones de terreno ubicadas en el municipio de Aranguren, departamento Nogoyá, para la ampliación de la planta urbana y el emplazamiento de una planta de residuos sólidos. Se va a votar el proyecto primero en general. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, el artículo primero se requieren 2/3. Aprobado. Artículo segundo, aprobado. Tercero, aprobado. Cuarto, aprobado. Quinto, aprobado. El sexto es de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos de declaración para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas y en bloque. En consideración, los que estén por la afirmativa, vamos a ver. Aprobado, quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento preferencial para la presente sesión. Se aprobó oportunamente en la sesión pasada el tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión para el proyecto de ley bajo número de expediente 22.291 referido a la Fiscalía de Estado. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción del traslado de esta preferencia para la próxima sesión con o sin dictamen de comisión. Hay una moción, requiere simple mayoría. Aprobado, se traslada a la próxima sesión. Corresponde considerar las órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.471, por el cual se incorpora el inciso A bis al artículo 51 de la ley número 8.369 de Procedimientos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado Lara. Gracias, presidente. Este proyecto de ley que hemos emitido
el respectivo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales y que pertenece su autoría al diputado Monge. Creo que tiene que ser analizado en función de las reformas o la reforma constitucional que ocurrió en la provincia de Entre Ríos en el año 2008. Esta reforma constitucional, entre otras cosas, y en lo que nos concierne con respecto a este proyecto y a esta temática, viene a ampliar, señor presidente, o a posibilitar herramientas procesales dentro del sistema jurídico entrerriano que permitan la defensa de nuestra Constitución provincial y, claro está, de los derechos, garantías e institutos que la misma consagra. De modo tal que estamos hablando, señor presidente, de lo que se conoce como control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad no es otro, señor presidente, que la verificación de la correspondencia entre los actos del poder, de quienes detentan el poder, y los principios que están contenidos en la Constitución de un Estado. Dicho de otro modo, es el conjunto de herramientas jurídicas que permiten la defensa de los principios que están en la Constitución. Y ese control de constitucionalidad en cualquier Estado tiene que ver o tiene su fundamento en la supremacía que tiene la Constitución, que lo hemos hablado acá, presidente, muchísimas veces al analizar la mayoría de las leyes que nos toca debatir acá o los proyectos de ley, que es la pirámide jurídica que debe existir. Mire, señor presidente, los entrerrianos, y yo lo escuchaba atentamente a quien homenajeamos, y usted en particular hizo uso de la palabra a don Erro, y que habló de su historia y que habló no siendo entrerriano nativo, pero sí habiéndose hecho entrerriano y dando cuenta de su historia y de su trayectoria. Los entrerrianos tenemos una gran historia en materia de esto, de defensa de los derechos de la Constitución y de las herramientas que permiten esa defensa de los derechos. Para los que estudiamos Derecho, que aquí hay más de un legislador, se nos enseñó en la facultad o se nos enseñaba en las disciplinas de Derecho Constitucional que la acción de amparo, que es una herramienta que hoy nos suena muy a menudo porque no nos llama la atención, pero que la acción de amparo, que en la legislación argentina no existió durante muchos años, remontémonos a 1853 cuando se sanciona la Constitución Nacional, nos enseñaban en la facultad que la acción de amparo, señor presidente, fue una creación de la jurisprudencia, fue una creación doctrinaria de los jueces, es decir, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allá por los años 1957, 1958, en dos casos célebres que nos enseñaron, que son las doctrinas Siri y Cot, que fueron dos casos en que la Corte Suprema de Justicia elaboró la procedibilidad de un amparo para decretar una norma inconstitucional que violentaba a la Constitución argentina. Y en realidad esto no es del todo cierto. ¿Y sabe por qué? Porque los entrerrianos, ya en la Constitución de 1933, habíamos regulado la acción de amparo. La acción de amparo que tomaron los jueces de la Corte Suprema de Justicia en 1957 y 58, que hacía referencia, se basaron en el constituyente de 1933, que ya preveía la acción de amparo. Fíjese usted que fue una constitución de avanzada, regulamos hasta establecimos el voto femenino, que después lo materializó Evita, por supuesto, a mitad de siglo, entre otras cuestiones como la estabilidad del empleado público, normas que tenían que ver con el asociativismo, que eran realmente cuestiones de avanzada por aquella época.
de modo tal que, decía, los entrerrianos tenemos historia en la defensa de los derechos de la Constitución y en las herramientas que permitan esa defensa de los derechos que están plasmadas en la Constitución. Y eso fue lo que el constituyente de 2008, cuando sancionó la reforma de la Constitución en su gobierno, planteó, como decía, nuevas herramientas para defender la Constitución. Y planteó, entre otras cuestiones, la posibilidad de que los jueces provinciales puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad. Planteó por aquel entonces algo muy moderno que se hablaba mucho, que era declarar la inconstitucionalidad de una norma a través de 3 fallos del Superior Tribunal de Justicia y que pueda ser declarada a partir de estos 3 fallos sobre un mismo tema. O la acción de inconstitucionalidad en el solo interés de la legalidad, que es lo que venimos a reglamentar con esta ley, o la inconstitucionalidad por omisión. Mire, todas estas herramientas que el constituyente dispuso vienen a indicarnos que tenemos que reformar nuestra actual ley de procedimientos constitucionales que tenemos los entrerrianos, que es la ley 8.369. Y eso es lo que viene a hacer este proyecto del diputado Monge, y que lo mejoramos en la comisión y que incluso con el conocimiento, por supuesto, del autor del proyecto, yo le hice algunas modificaciones finales que se las he alcanzado por secretaría al secretario de la Cámara para que posteriormente las lea. Todas estas modificaciones que hizo el constituyente, presidente, responden, entre otras cosas, a un criterio y una mirada que tuvo el convencional en el 2008, que fue generar herramientas que permitan la participación de la ciudadanía en las decisiones del Estado. Usted recuerda que hace un tiempo aprobamos acá la ley de participación popular, iniciativa popular, consulta popular, que regulaba todos estos institutos de democracia semidirecta. Bueno, en este mismo, con esta misma idea, con esta misma filosofía, el constituyente, prestigioso hombres del derecho como el doctor Raúl Barrandegui, que por otra parte es a quien le debemos esta acción que hoy estamos regulando, esta acción directa de inconstitucionalidad en el mero interés de la legalidad, que ya la voy a explicar, que está establecida en el artículo 61 de la Constitución y que se le llamó cláusula o artículo Barrandegui, y que incluso, y en esto permítame recordarlo a un hombre del derecho y un hombre de la política, que también fue convencional constituyente y que destacó esta cláusula diciendo que era una joya literaria y jurídica, como es o fue el recientemente fallecido Hermo Pesuto, que leí los antecedentes de la Constitución y la verdad que fundó este artículo y destacó la participación del convencional Barrandegui en el diseño de este artículo. Decía entonces que nuestra ley de procedimientos constitucionales tiene un control de constitucionalidad en Entre Ríos que puede denominarse un control mixto, y esto es el control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial. La doctrina lo clasifica en concentrado o difuso. En la Argentina existe lo que se llama el control difuso, es decir, cualquier juez de cualquier lugar del país puede declarar inconstitucional una norma. En cambio, el control concentrado es el que indica que solamente un determinado órgano del Poder Judicial es el que tiene la atribución, la facultad o la competencia, jurídicamente hablando, para decidir acerca de la validez o no de la inconstitucionalidad de una norma. Nosotros tenemos un sistema mixto. Por un lado tenemos en el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Constitucionales el primer párrafo que habla de la acción directa de inconstitucionalidad que se promueve ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, quien resuelve en pleno y que solamente
se plantea cuando una norma, esto es en sentido amplio, una norma, una ley de esta legislatura, un decreto, una ordenanza, una resolución, etcétera, contraría a la Constitución de la provincia y solo a esta, solamente a la Constitución de la provincia y no a una norma de la Constitución de la provincia, pero que esté reflejada en una norma de la Constitución Nacional, es decir, solamente una norma de la provincia. Ese es el control concentrado que tenemos. ¿Por qué cambiamos la terminología del proyecto de ley del diputado Monge? Le cambiamos la terminología en este sentido. Nosotros incorporamos esta acción directa de inconstitucionalidad, que sería el mismo nombre que la que está, pero, señor presidente, en el solo interés de la legalidad. Esto es lo que la doctrina denomina como acción popular, y eso es lo que planteó Barrandegui en la Convención Constituyente, es decir, la posibilidad de que la legitimación activa de la persona que se presenta ante el Poder Judicial, en este caso ante el Superior Tribunal de Justicia, porque es una acción en el marco de un control de constitucionalidad concentrado, solamente le corresponde al Superior Tribunal de Justicia, no deba necesariamente invocar como legitimación activa, es decir, un interés legítimo en que esa norma en particular lo está afectando, sino que puede tratarse de un interés difuso, de un interés colectivo, y solamente esta acción popular, como dice la Constitución, exige que en el solo interés de la legalidad y determina que el interesado acredite tener domicilio o vivir en la provincia de Entre Ríos. De modo tal que esta acción popular está abriendo, ampliando, ensanchando la posibilidad de que los entrerrianos puedan ejercer este control de constitucionalidad sin ser necesario como requisito de accedibilidad para obtener un fallo que tenga un interés legítimo como actualmente lo es. La otra incorporación que hacemos a través de este proyecto de ley, señor presidente, es el mandato que establece el constituyente en el artículo anterior, en el artículo 60, que habla de la declaración de inconstitucionalidad decretada por la justicia, por el Superior Tribunal, de una norma general provincial, produce la derogación afectada por el vicio, debiendo disponerse su derogación y ordenarse la publicación en el boletín oficial. Este último requisito lo incorporamos. El constituyente en el 2008, Monge seguramente, el diputado Monge podrá aclararlo mejor, pero entre otros el doctor Carlín y otros convencionales constituyentes con conocimiento del derecho constitucional, plantearon lo que la moderna doctrina establece como una facultad derogatoria excepcional, porque de acuerdo al sistema republicano quien deroga una norma es quien dicta la norma, es decir, el Poder Legislativo. En el orden provincial quien deroga una norma no puede ser ni el poder, otro de los poderes que no sea el Poder Legislativo. Bueno, esta es una excepción a la regla que la propia Constitución lo establece, que es la declaración de inconstitucionalidad de una norma por tercera vez, opera automáticamente su derogación, la dispone el Superior Tribunal de Justicia y debe ordenar, mandar a el boletín oficial a disponer esa derogación. Mire, señor presidente, creo que con esto, como dije, estamos contribuyendo a través de esta acción popular y a través de esta posibilidad de la derogación de una norma declarada 3 veces inconstitucional. Estamos cumpliendo con lo que muchas veces se nos recrimina a los legisladores
los medios o en algunas opiniones, en algunas columnas de opinión, que nos dice que no hemos cumplido con el mandato del convencional constituyente de regular muchas instituciones. Bueno, me parece que modestamente estamos avanzando, al menos en reglamentar el artículo 61 de la Constitución y parte del artículo 62, y posibilitando que los entrerrianos tengan mayor acceso a la justicia para el control constitucional y que en definitiva es el control del Estado de Derecho y es el control de la democracia que todos queremos proteger, aunque a veces ocurren cosas como la que hoy hablábamos, que pone en tela de juicio un poco la vigencia real y efectiva de la democracia. Pero tenemos que creer en la Constitución, es nuestra ley fundamental, es la que nos otorga nuestras garantías individuales y colectivas, y los pactos internacionales o el derecho convencional internacional que está incluido en la misma también es la que nos da el marco de protección necesario, y para protegerlo son necesarias estas herramientas que hoy nos toca votar. Por eso hacía referencia a esa historia que tenemos los entrerrianos en la defensa de la Constitución con las herramientas, y creo que hoy a través de este proyecto de ley estamos avanzando y dando un paso más. Pido por secretaría, seguramente va a usar la palabra el diputado Monge, pero posteriormente que se lea el artículo con la propuesta final. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a darle primero la palabra al diputado Monge, luego se va a dar lectura a lo propuesto por el diputado Lara. Sí, gracias, señor presidente. Sin lugar a dudas, los homenajes se han extendido después de la estación procesal que marca el reglamento para verse reflejados en las palabras del diputado Lara, que ha hecho implícita y más que implícitamente un homenaje a la progresista, sabia, prudente y equilibrada Constitución que se sancionara, se discutiera durante los años 1932 y 1933 bajo el gobierno del doctor Luis Lorenzo Echeverre. Y en aquella época, es cierto, en aquella época Entre Ríos, que es una isla, señor presidente, fue más isla que nunca si tomamos el contexto internacional y el contexto interno de la República Argentina. Cuando las democracias en el mundo tambaleaban y se caían y avanzaban los totalitarismos, cuando en la República morían la República para nacer un Estado conservador y fascista en sus últimos años de esta larga década del 30, Entre Ríos fue una isla figuradamente, además de serlo desde el punto de vista de la geografía, porque en ese clima nacional e internacional supimos abstraernos y hacer esa constitución como la que homenajeó de algún modo el diputado Lara, y que estableció el amparo, la acción de amparo, una acción expedita y rápida cuando se violentaran derechos de raigambre constitucional, o bien cuando un funcionario o una corporación pública no cumplía con lo que mandaba alguna norma. Los ciudadanos tenían y tienen esa acción a mano muy rápida y muy expeditiva para reparar algún daño o para prevenir daños a los derechos, a las personas, a los intereses. El voto femenino también, la educación laica, que después hubo un lapso en que no rigió a posteriori, pero el Consejo General de Educación, el famoso artículo 7, que hoy es el 9, que establece la separación de Iglesia y de Estado y que para las confesiones no mayoritarias es casi música celestial si hablamos de este terreno espiritual. En fin, el régimen municipal, con la parte no cumplida en los hechos del gobierno colegiado que se postulaba para los municipios de segunda categoría, y las juntas de fomento que se desvirtuó, pero se planteó en teoría el gobierno colegiado, no de una sola persona. En fin, muchas cláusulas.
Y después vino la reforma también importante, el nuevo texto magno entrerriano del 2008, que consagra, como bien lo expresó el presidente de la Comisión, herramientas de vigilancia para el control de constitucionalidad. El amparo colectivo fue una nueva incorporación, la inconstitucionalidad de oficio que existía tibiamente en el viejo artículo 33 ahora quedó reafirmada en el artículo 60, la inconstitucionalidad por omisión que no está reglamentada pero que es una herramienta importante porque esto de alguna manera van marcando o pueden llegar a marcar por un lado abusos, extralimitaciones, pero también el no hacer de los poderes del Estado y por último la acción popular que nos toca tratar en la especie, que es un instituto moderno del control de constitucionalidad, como se ha dicho, y que la novedad que trae es que en este caso no requiere de una determinada legitimación procesal ni de la existencia de un interés particular o la invocación de un perjuicio concreto en aquel habitante que la plantee, porque la puede plantear en el solo interés de la legalidad, como dice el texto constitucional y como dice el proyecto de ley que estamos o que está bajo consideración. Y sin lugar a dudas nos vamos en este terreno de la tradición románica que exigía estas cosas, un interés legítimo, un daño o un perjuicio en cabeza del demandante. Aquí no, y ocurre que no hay un conflicto, no se plantea necesariamente un conflicto intersubjetivo acá ante la justicia a través de esta acción, sino que más bien puede darse un conflicto internormativo. Es lo que aquel viejo profesor de Derecho Constitucional, que no fui alumno, pero lo conocí con motivo de haber sido yo asesor en la Convención Nacional de 1994, el doctor Humberto Quiroga Lavie, que integraba el bloque de la Unión Cívica Radical, y él dice que esta acción lo que implica es un juicio a la norma, señor presidente. Cuando un habitante de Entre Ríos recurra en función del artículo 61 y del artículo 51 de la Ley de Procedimientos Constitucionales al Superior Tribunal, lo que va a estar planteando es un juicio a la norma, ¿no? Es una novedad y también para estas herramientas a veces se presentan antes de adoptarla con algún grado de peligro que no puedan estorbar o digamos puedan constituirse en un modo de complicar a los gobiernos. Esto tiene la propia solución que es cuando alguien planteara temerariamente una demanda de este tipo, va a ser castigado con una multa que es una multa importante porque nos estamos remitiendo al artículo 42 del proceso civil y comercial, establece un monto del 5 al 20% de los valores en litigio y si no hubiera justipreciación económica en el litigio, una sanción también muy importante desde este punto de vista. Y debemos aclarar que la propia Constitución y la ley dice que se considera temeraria aquella acción directa de inconstitucionalidad que omita toda mención a norma constitucional provincial o esté basada en meras cuestiones difusas. Pero esto no agota la tipología de lo que es la demanda temeraria. Seguramente la experiencia de tribunales puede brindar muchísimos más casos que escapan estas dos que están previstas en la ley. Y lo que sí, la modificación que ha mencionado el diputado Lara ha sido, la primera vez era la incorporación de este párrafo que trata el artículo 60 de la Constitución que reafirma la inconstitucionalidad de oficio para que la declaren los jueces entrerrianos. Como estaba puesta antes, no sonaba bien porque el efecto de 3 declaraciones de inconstitucionalidad producen la abrogación, es decir, la derogación de la norma. Esto, como estaba colocado como incorporación al proyecto originario, no sonaba bien porque
Esto es propio de cualquier declaración de inconstitucionalidad y no solo de aquellas que son producto de una acción directa de inconstitucionalidad. Ahora está mucho mejor, hay que reconocer, el texto con la segunda modificación que con la primera. ¿Y qué es, señor presidente, la inconstitucionalidad de oficio y la posibilidad de derogación que estamos incorporando con sus riesgos? Con sus riesgos en el plano que ya me voy a referir brevemente, en el plano teórico al menos. La inconstitucionalidad de oficio es aquella posibilidad de que los tribunales segreguen una norma de un caso concreto, no la apliquen por considerarla que atenta contra algún principio o derecho de la Constitución sin que la parte se lo pida, sin que ninguna de las dos partes que puedan, o una sola que puedan entender en el litigio, el tribunal por sí mismo lo haga. Esto, ya que se fue, yo no me voy a quedar también corto en ir para atrás, como voy a imitarlo al diputado Lara, ¿no? que citó algunos casos. En Argentina, el primer caso fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los años 1870 hasta 1941 se adoptó este criterio por la Corte, después lo abandonó. Y los casos fueron Casares contra Sívori y Eschafino en 1872, donde la Corte actuó como tribunal de apelación porque no había cámaras de apelación, estaban los jueces federales inferiores y la Corte Suprema de Justicia. Y el caso más conocido es en 1888, caso Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires contra Isabel del Hortondo, se conoce como el caso del Hortondo, que se derivó a raíz de una expropiación para ampliar en 30 metros, se expropiaban 30 metros de frente en la Avenida de Mayo para ampliar y construir esta avenida que conectara la sede de los dos poderes de la República, ¿no? De la Casa Rosada con el Palacio del Congreso, y allí la Corte, esta señora del Hortondo se defendió diciendo que la ley estaba mal aplicada y lo que dijo la Corte, esta ley es inconstitucional. Aquí la aplicó claramente de oficio a la nulidad de la norma. Y por último, recobra fuerza a partir del año 92 en el caso Mil de Pereira, donde también la aplican de oficio y declaran la ley de convertibilidad, perdón, en el año 2001, la ley de convertibilidad como inconstitucional porque vedaba los ajustes a, esta era una señora, una jueza correntina que se quejaba por sus saberes que no podían ser actualizados y reclamó, y la Corte dijo de oficio es inconstitucional lo que plantea la ley de convertibilidad de no permitir la actualización. Y llegamos acá en Entre Ríos a consagrarla expresamente. Y se armó un debate bastante importante en la Convención Constituyente, basta ir a leer las actas, y creo que salió bastante mejor del despacho original que había en este tema, y a partir de hoy únicamente puede ser declarado inconstitucional una norma a través de una demanda, en un expediente judicial. Porque en Entre Ríos tuvimos el antecedente de que el Superior Tribunal, más allá de que ha hecho acordadas también, insolidarias e ilegales, como la separación, la autorización a separarse de los aportes al IOSPER, en su momento, también en un caso de una funcionaria, una fiscal, creo, de la ciudad de Concordia, Lemesov de Arcusín, que le habían concedido una jubilación por incapacidad, y como toda jubilación por incapacidad es provisoria. Bueno, en el caso de ser funcionario del Poder Judicial se planteaba qué pasa, que se puede designar o no otro. Bueno, en un expediente administrativo, el Superior Tribunal de Entre Ríos declaró la inconstitucionalidad de una norma, algo bastante sui generis. Y a partir de ahora queda claro que es en el marco de un proceso judicial que pueden declararse inconstitucionales las normas. ¿Y qué es lo que dice? Y que tiene, desde el punto de vista teórico,
alguna peligrosidad, señor presidente. La inconstitucionalidad declarada por 3 veces por el Superior Tribunal produce la derogación de la norma. El agregado que se le hace, y está muy bien, manda a publicarla en el boletín oficial. Esto podía haber tenido algún problema, sobre todo cuando la norma que se deroga es una ley. Yo había presentado un proyecto en este sentido en la convención que de alguna manera seguía los antecedentes de la Constitución de Río Negro, de la Ciudad de Buenos Aires y la de Tierra del Fuego, que establecen la publicación y la necesidad de que sea declarada por unanimidad por 3 veces y después publicado por separado la derogación. Pero cuando la norma declarada 3 veces inconstitucional se trataba de una ley, lo que debió hacerse es mandársela al Poder Ejecutivo para que la revise. Y si en el lapso de un tiempo, que 6 meses lo establecen otras constituciones, no revisa, bueno, a partir de ahí y de la publicación pierde validez. Porque si no, al no tener lo que se llama referato legislativo, no hay un referato legislativo y acá tampoco lo va a haber. Esto puede estar afectando el artículo 1 y 5 de la Constitución Nacional, que habla del régimen republicano con la separación de poderes. Digamos, si recordamos que el gran Alberdi decía, señor presidente, derogar es legislar. Entonces, acá el Superior Tribunal de Justicia va a estar derogando, puede hacerlo, alguna de las leyes que sancione esta legislatura sin que nosotros, este cuerpo, pueda intervenir nuevamente. Así que no prosperó lo que habíamos planteado de la publicación en la Convención Constituyente, pero sí vemos con sumo agrado que en la ley va a estar la obligatoriedad de la publicación oficial, porque esto después podía traer un montón de litigios de algunos abogados o ciudadanos que plantearan alguna cuestión en base a una norma que tuviera 3 veces declarada de inconstitucionalidad y no fuera publicado. ¿Cómo podrían aplicarle después qué valor jurídico tiene si no es conocido ese fallo, ¿no? Ese por un lado hay un resguardo y por el otro es una herramienta que hay que manejarla con prudencia. Yo lo decía en la Convención Constituyente, hay inconstitucionalidades evolutivas, es decir, hay normas que cuando nacen no son inconstitucionales, no producen ningún agravio al texto magno. Con el tiempo sí, después pueden cambiar y a los ejemplos podemos remitirnos. El Código Civil planteó la idea del nominalismo en materia de deudas dinerarias. 100 pesos eran siempre 100 pesos. Y después vino la indexación, que es todo lo contrario, y se dijo que la indexación era constitucional. Y después vino la ley de convertibilidad que prohibió la indexación. Entonces, ve cómo vamos variando. Una norma puede en un tiempo ser compatible con la legalidad y en otros no, la legalidad constitucional. O bien las inconstitucionalidades que se pueden dar para un caso concreto. Y con esto voy terminando. Hubo un famoso caso de un accidente de trabajo de un taxista en la ciudad de Buenos Aires, el caso Milone. Recordemos que la ley 24.457 establecía el pago en una renta periódica de la indemnización por un infortunio laboral. Y la Cámara, después fue confirmado por la Corte, la Cámara de Apelaciones y la Corte dijeron, es inconstitucional para el caso concreto de este hombre, páguenle, mandó al RT pagar la indemnización toda junta, no en forma de renta periódica. Pero lo dijo en ese caso. En otro podía ser la solución del pago en renta, una solución que no violentara ningún texto constitucional. Entonces, esto es una herramienta que esperemos sea manejada con suma prudencia. La derogación que pueden hacer los miembros del Superior Tribunal con la derogación a través de
este párrafo constitucional que hoy estamos reglamentando. Así que con esto, señor presidente, y saludando las modificaciones que se le han introducido, bueno, damos por terminada esta exposición. Bien, la palabra la diputada Viola. Solo por una cuestión de técnica legislativa, ¿queda incorporado como 51 bis el artículo que están modificando o cómo queda en la ley? Tiene la palabra el diputado Lara. Gracias, señor presidente. Si me permite, hago una sola aclaración. No está incorporado como 51 bis, sino que es una reforma al propio artículo de la Ley de Procedimientos Constitucionales, al artículo 51. Es el mismo artículo 51 con la incorporación de algunos párrafos que siguen un orden secuencial lógico, es decir, el primer párrafo del artículo 51 habla de la acción directa de inconstitucionalidad conforme está. El segundo párrafo es la incorporación, que es el proyecto del doctor Monge, que es la acción directa de inconstitucionalidad, hasta ahí el mismo nombre, en el mero interés de la legalidad, y explica los alcances. Después continúa el artículo como está, hasta el último apartado que le agregamos, que es la derogación de oficio a través del Superior Tribunal y la publicación en el Boletín Oficial por 3 veces consecutivas. Igual sí. se va a dar lectura por secretaría tal cual lo había propuesto el diputado Lara. Artículo primero. Sustitúyase el inciso A del artículo 51 de la Ley 8.369 de Procedimientos Constitucionales por el siguiente. Inciso A. La demanda de inconstitucionalidad se interpondrá ante el Superior Tribunal de Justicia, quien ejerce jurisdicción originaria y exclusiva. En el escrito inicial se mencionará la ley, decreto, reglamento, ordenanza o resolución de carácter general, señalando con toda precisión cuál es la cláusula de la Constitución provincial que estima violada y en qué consiste tan violación. Cuando la demanda fuera en el mero interés de la legalidad, en los términos del artículo 61 de la Constitución Provincial, el Superior Tribunal de Justicia ejercerá jurisdicción originaria y exclusiva. La demanda deberá invocar únicamente cuál es la norma general que se considera contraria a la Constitución Provincial y quien promoviera esta acción deberá acreditar su condición de habitante domiciliado en la provincia. A quien dedujere esta demanda de inconstitucionalidad provincial en forma temeraria se le aplicará la sanción prevista en el artículo número 42 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que se graduará fundamentalmente de acuerdo a la gravedad del caso. Se considerará temeraria aquella acción directa de inconstitucionalidad que omita toda mención de norma constitucional provincial o esté basada en meras cuestiones difusas. Si la inconstitucionalidad se interpusiera como excepción o defensa, ejercerá jurisdicción el Superior Tribunal de Justicia, en grado de apelación, como tribunal de última instancia, si se desafiara la validez de una norma por conculcar la Constitución de la provincia y la resolución de la instancia inferior se circunscribiera a expedirse en relación a tal cuestión y consecuencias que emerjan de la misma. No se entenderá que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos se refiere a materia estatuida por la Constitución provincial si no fuese exclusiva de la misma, sino que se tratare de atribuir conculcación al sistema representativo y republicano de gobierno o a los principios, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, que la Constitución provincial se limita a tener por reproducidos implícita o explícitamente en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 5 y 123 y consiguientes de la Carta Magna. La declaración de inconstitucionalidad por 3 veces y por sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia de una norma general provincial produce su derogación en la parte afectada por el vicio, debiendo disponerse con la última declaración su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. El artículo 2 es de forma. Por tratarse de un solo artículo de fondo, se va a tratar en general y en particular a la vez. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.089, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 27.262, que prohíbe el uso y tratamiento sanitario de cualquier plaguicida fumigante en granos, cereales y oleaginosos durante el transporte en camiones o vagones. Se va a votar... Perdón. Tiene la palabra la diputada Elena. Gracias, señor presidente. Este proyecto viene del Senado, pero también
tenemos que aclarar que en un proyecto en igual sentido estaba presentado en nuestra Cámara por el diputado Vitor, que se agrega también a los fundamentos de este despacho. Esta adhesión es parte de lo que se vino trabajando durante más de un año respecto a la nueva ley a lo que se pretendía que sea la nueva ley de fitosanitarios, que tuvo media sanción en el Senado y está aquí en diputados. Bueno, no sabemos si se va a tratar o no, pero esta adhesión a la ley también formaba parte de, junto con otras leyes que se sancionaron ya en el Senado de nuestra provincia, de todo ese conjunto de leyes para tratar el tema de los fitosanitarios en la provincia de Entre Ríos. Así que solicito que acompañen para que esto sea ley en la provincia. Tiene la palabra el diputado Riganti. Señor presidente, solo quiero hacer mención que yo integré esa comisión en la que estuve en desacuerdo con esta adhesión, dado que la ley nacional no es clara con respecto a los casos en que se deben usar estos productos, ni a quién, y quedan algunas excepciones como barcazas y demás, que entiendo no contempla y faculta sin dar los medios a la policía a hacer de contralor, no dándole los elementos necesarios para poder llevar adelante dicho control. Gracias. Por constar de un solo artículo de fondo, se votará en general y en particular a la vez. Los que estén por la afirmativa, vamos a ver, aprobado, queda sancionada la ley y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.104, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble, fracción de un inmueble de mayor extensión, ubicado en General Campos y con destino a un desarrollo urbanístico. Se va a votar primero en general, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero, se requieren 2/3 de los votos. Aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El quinto es de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.565, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 26.958, Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tránsito. Se va a votar primero en general. Aprobado. En particular, artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 13 de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. No habiendo más asunto que tratar, queda levantada la sesión.